Ahora pasamos a la unidad 2, la ley penal. Y vamos a ver el primer punto de la ley penal con la aplicación de la ley penal. La aplicación de la ley penal regula cómo y cuándo se aplica una norma penal en particular a los hechos delictivos, claramente, tomando criterios como el tiempo, el territorio y la persona. Y es que aquí mismo vamos a encontrarnos con el ámbito temporal de la ley penal, que regula las leyes penales en función del tiempo y responde a los siguientes principios: al principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable y a la retroactividad de la ley penal favorable. Entonces, básicamente, la irretroactividad de la ley penal desfavorable nos dice que las leyes penales no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia en vigor, como ya hablamos anteriormente. En cambio, la retroactividad de la ley penal favorable, si es que una ley posterior beneficia al inculpado, esta debe aplicarse retroactivamente. Esto, como lo vimos anteriormente, como dijimos en el artículo 19, numeral 3, inciso 8. De este modo podemos concluir que básicamente el principio de irretroactividad penal siempre es en relación a una ley posterior desfavorable, ya que cuando aquella es beneficiosa se aplica el principio de favorabilidad. Y es que, claro, vamos a tener ciertos requisitos para aplicar retroactivamente una ley penal, los cuales son: a, con posterioridad a la comisión del delito se promulgue una nueva ley. Y bueno, y lo segundo es que la ley debe ser favorable para el delincuente. Y es que respecto a la primera, la A, es que tiene una crítica a esta concepción, ya que si se acepta que es la promulgación, entonces se permite que una norma sancione sin haber entrado en vigencia. Bueno, lo obvio. Y la solución a esta crítica la da Bascuñán y explica que básicamente la norma constitucional autoriza la aplicación de una ley penal favorable, ya que no impone. Una norma penal obliga a la aplicación de la ley penal favorable. De este modo se evita que la ley penal posterior rija situaciones anteriores sin haber entrado en vigencia y guardando armonía del precepto civil y penal. Y como dijimos en el punto B, es que otro punto para que aplique esta es que debe ser favorable para el delincuente propiamente tal. Esto sucede cuando, por ejemplo, la ley exime de una pena o se aplica una pena menor. Y es que, bueno, dentro del ámbito temporal de la ley penal también se establece la ley penal intermedia, que, leyendo textualmente, es aquella que tiene vigencia con posterioridad a la comisión de hecho delictivo y que es reemplazada por una nueva antes de la dictación de la sentencia definitiva. Es decir, como dice probablemente tal su palabra, está intermedio, o sea, ocurre en el proceso, en pocas palabras. Y luego tenemos la ley intermedia favorable y la ley intermedia desfavorable. La ley intermedia favorable es la opinión dominante, y es que básicamente si esta es más beneficiosa para el inculpado que la ley original o la vigente al momento de dictarse la sentencia, deberá aplicarse en virtud del principio de favorabilidad, y la ley intermedia desfavorable no se aplica, ya que rige el principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables. Y luego tenemos las leyes temporales, que, leyendo textualmente, son aquellas que se fijan a sí mismas un plazo de vigencia, el cual, una vez terminado, recobra su imperio de la ley anterior. Y esta puede estar determinada por un plazo o una condición. Y a los que ya son civilistas, si estudiaron civil, saben lo que es un plazo y una condición. Un plazo es un hecho futuro incierto, y la condición, bueno, que hacen hacer derechos o extinguir obligaciones. Y la condición es un hecho futuro e incierto que hacen hacer o extinguir obligaciones. Por ejemplo, un ejemplo práctico de ley penal puede ser una ley temporal que agrave la pena para delitos relacionados con el comercio ilegal de productos en un contexto de crisis económica. Solo se aplicará durante el tiempo establecido por la ley, como fue el caso de la pandemia. Una vez finalizado este periodo, no podrá aplicarse hechos cometidos fuera de su vigencia ni se extenderá su aplicación. Y bueno, aquí terminamos el ámbito temporal de la ley penal y vamos al ámbito territorial de la ley penal ahora. Y es que el ámbito territorial de la ley penal es aquel que regula el espacio geográfico dentro del cual las normas penales tienen aplicación. Y acá tenemos el principio de territorialidad, y básicamente este principio establece que la ley penal de un país se aplica a todos los delitos cometidos dentro de su territorio sin importar la nacionalidad del infractor o la víctima. Pero es que luego aquí mismo, dentro de esto, tenemos ciertas excepciones al principio de territorialidad, como por ejemplo el principio de personalidad activa, el principio de personalidad pasiva. Y es que las excepciones son las siguientes: el principio de personalidad, el principio real o de defensa y el principio de universalidad. Y es que respecto al principio de personalidad, es que los delitos cometidos contra chilenos, de chilenos contra chilenos, donde el culpable no fue juzgado. Bueno, también tenemos aquellos delitos de producción o material pornográfico infantil, cuando afecta la libertad sexual del chileno menor, etc. También los delitos que atentan contra la soberanía y la seguridad del Estado, exterior del Estado, cometidos por chilenos afuera. Y tiene mucha relación con la extradición. Luego tenemos la excepción basada en el principio real o de defensa, que los delitos cometidos por agentes diplomáticos o consulares chilenos en el ejercicio de sus funciones.
Luego tenemos el principio de universalidad, que son aquellos delitos que afecten intereses de toda la humanidad, a todos. Y luego, después del principio de territorialidad y las excepciones, vamos a ver la extradición. Y como textualmente dice, es aquel acto por el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama para juzgarlo penalmente o para aplicarle una pena ya impuesta. Y es que las fuentes de esto vienen de tratados unilaterales y multilaterales. Y es que el ámbito personal de la ley penal hay que partir diciendo que según la Constitución y el Código Penal es que la ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la República, sin importar su rol o cargo que tenga dentro del territorio. Pero a pesar de esto tenemos ciertas excepciones: el privilegio de inviolabilidad y el privilegio procesal. El privilegio de inviolabilidad impide que se persiga la responsabilidad penal de una persona por determinados hechos. El privilegio procesal establece condiciones o requisitos especiales para perseguir la responsabilidad penal de una persona. Y es que respecto a las inviolabilidades, como estaba hablando del privilegio de inviolabilidad, es que dentro de las inviolabilidades podemos encontrar tres tipos: las inviolabilidades absolutas, las políticas y las judiciales. Y es que las absolutas se aplican a cualquier delito cometido por ciertas personas que no pueden ser perseguidas o sancionadas por tribunales chilenos, como por ejemplo los jefes de Estado extranjeros en territorio nacional, o también por ejemplo representantes diplomáticos extranjeros, sus familiares y empleados extranjeros que forman parte de la casa diplomática. Luego, respecto a las inviolabilidades políticas, es que protegen a ciertas personas en relación con delitos específicos, como por ejemplo los diputados y senadores son inviolables solo por las opiniones que manifiestan y los votos que emiten en el desempeño de sus cargos. Por eso es que en el Congreso los diputados y senadores pueden decir muchos insultos entre ellos porque tienen esa inviolabilidad, pero una vez salido de ahí es otra cosa. Y luego tenemos las inviolabilidades judiciales, que se aplican a delitos específicos de prevaricación cometidos por miembros de la Corte Suprema, quienes gozan de inmunidad en ciertos actos relacionados con la administración de la justicia. Y es que los privilegios procesales tenemos el desafuero y la querella de capítulos. Y es que el desafuero es una declaración realizada por la Corte de Apelaciones necesaria para iniciar un proceso penal contra ciertas autoridades, y aplica a diputados y senadores, intendentes y gobernadores. Y luego tenemos la querella de capítulos, básicamente, y donde la querella de capítulos también es una declaración de la Corte de Apelaciones en ambas, pero se quiere para responsabilizar penalmente a ciertas autoridades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Aplica a jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público. Y aquí terminamos la aplicación de la ley penal y vamos con la interpretación de la ley penal. Y es que ahora sobre la interpretación de la ley penal, es que la interpretación de la ley penal tiene como objetivo determinar el sentido y el alcance de la norma. Eso es muy importante. La interpretación de la ley penal tiene como objetivo determinar el sentido y el alcance de la norma para poder aplicarla en casos concretos. Y es que la finalidad de la interpretación tiene dos teorías. Tenemos dos teorías sobre la finalidad de la interpretación. Y tenemos la teoría subjetiva y la teoría objetiva. Que la teoría subjetiva es más que nada la voluntad del legislador y la teoría objetiva es la voluntad de la ley. Donde la teoría subjetiva se enfoca en la intención original del legislador al momento de redactar la ley. En cambio, bueno, y esta teoría ha sido mayormente descartada debido a la dificultad de determinar esta voluntad con precisión. Es difícil poder ver realmente la voluntad precisamente del legislador. Y luego tenemos la teoría objetiva, que es la voluntad de la ley, que es la más predominante, la teoría objetiva según la finalidad, que se centra en la intención actual de la ley y su espíritu manifiesto. Básicamente es una interpretación progresiva que toma en cuenta los cambios culturales y científicos. Y es que con ello vamos a ver las fuentes de interpretación. Que la interpretación puede tener dos fuentes: la interpretación pública u oficial. Dentro de la interpretación pública, dentro de esta tenemos la interpretación legal y judicial. Y luego tenemos la interpretación privada. Es decir, tenemos dos fuentes de interpretación: la pública y la privada. Y en la pública nos encontramos con la legal y la judicial. Y es que la pública, como dijimos anteriormente, es la realizada por un órgano estatal. Dentro de esta encontramos estas dos, como puede ser el poder legislativo o tribunales. Y luego la privada son hechas por juristas, sin fuerza vinculante claramente, pero pueden influir en las decisiones judiciales. Y es que luego tenemos los medios de interpretación. Tenemos los medios de interpretación literal, que como dice acá, voy a leer, consiste en recurrir a la letra del texto legal, y esto está regulado en el artículo 19 del Código Civil, por ejemplo. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá a su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Y además que sigue tres reglas concretas. 1. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. 2. La definición expresa del legislador
Claro, la definición expresa del legislador. Y 3, las palabras técnicas, como las ciencias o artes, se tomarán en el sentido en que los den los que profesan esa misma ciencia o arte. Luego tenemos la interpretación teleológica, que determina los fines que persigue la ley penal, especialmente la protección de bienes jurídicos. Luego tenemos la medio de interpretación histórico fidedigno, que considera el proceso histórico de la creación de la ley. Y luego tenemos medio de interpretación sistemática, que analiza el contexto legal en que se enmarca la norma. Y es que leyendo textualmente la sistemática, es que consiste en recurrir al contexto de la ley para determinar el sentido de dicha ley, guardando entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Ahora, viendo los efectos de la interpretación de la ley penal, tenemos 3 efectos principales: la interpretación declarativa, la interpretación extensiva y la interpretación restrictiva. La interpretación declarativa es que el sentido interpretado coincide exactamente con el texto de la ley, no se modifica el alcance de las palabras usadas por la disposición legal, le cae como anillo en el dedo. Esa es la declarativa, interpretación declarativa, va joyita. También lo voy a mandar aquí en el Discord para ponerlo después de imagen. Tengo que echar unas cremas porque la genética no ayuda. Ya, luego tenemos la interpretación extensiva, que básicamente otorga un sentido más amplio del que aparentemente surge del texto literal. Esto es solamente válido cuando la ley contiene términos oscuros o ambiguos. Este no viola el principio de legalidad porque respeta el límite literal de la ley. Y luego tenemos la interpretación restrictiva, que proporciona un sentido más limitado o reducido al que parece evidente en la redacción de la ley. Al igual que la extensiva, solamente se aplica si los términos de la ley son ambiguos o susceptibles de la distintas interpretaciones. Y por último, y para hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, la interpretación penal entonces se divide en el concepto, se divide en, la fuente de interpretación, los medios de interpretación, los efectos de la interpretación y por último la interpretación analógica, que como dice textualmente acá, la interpretación analógica determina el sentido de una ley ayudándose de otras disposiciones que emplean el mismo lenguaje o se refieren a materias semejantes. Y aquí termina la unidad 2 y vamos a pasar a la unidad 3, que es la teoría del delito.